Primero que nada, muy orgulloso del honor de tener con nosotros a José Manuel. Yo le decía a él que hace como 15 años, cuando todavía se ocupaban los foros de Facebook o de Google, no sé, ya no me acuerdo qué lo que era. Siempre fui desde muy chico fanático de Gaudí cuando empecé mi estudio en arquitectura. Y, y estaba en un foro de Gaudí y veía las respuestas que él daba, la profundidad, qué sé yo, como que lo empecé a seguir, empecé a preguntar, y de repente como que le pedí el teléfono, o el WhatsApp, y lo guardé. Y seguimos la conversación probablemente, ya no me acuerdo, que se fue hace como 15 años, como les decía, pero cuando celebramos lo de Gaudí, dije, pues yo tengo un amigo virtual, dije, que no le conocía la cara, nada, y, y lo busqué si lo tenía en mis teléfonos, en mi registro. Y claro, justo lo tenía por Gaudí, José Manuel Almuzar. Y lo llamé. Y conversamos, y ahí me dijo José Manuel, no, si yo lo conozco, ha venido a Chile, y ahí vi que mucha gente en Chile lo conocía, la Beatriz también, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, surgió un poco la posibilidad de traerlo y hoy día es una realidad. ¿No? Así que estamos muy felices, muy encantados. Por otro lado, la Loreto, ¿no es cierto?, que es decana de la Escuela de Arquitectura, una notable arquitecto muy conocida en el medio, ¿no es cierto?, que también le interesa mucho el tema patrimonial, ¿no es cierto?, mucho el tema de la arquitectura, ¿no es cierto?, en su desarrollo más teórico, qué sé yo. La convidamos también, feliz, ofreció todo, ¿no es cierto?, la Escuela de Arquitectura para trabajar un poco el proyecto de Gaudí, ¿no es cierto?, durante todo el semestre, durante todo el año más bien, perdón. Y salió todo un proyecto muy bonito. Entonces, yo quería partir haciendo una pequeña reflexión y una pregunta a ti, que me queda dando vuelta, y por eso quiero compartirla. Y tiene que ver con que al estudiar la obra de Gaudí, sobre todo la obra religiosa de Gaudí, estoy hablando de su simbología, su comprensión de la arquitectura sacra o sagrada, se establece una solución de continuidad muy linda. Ustedes saben que el arte sacro cristiano surge de una interpretación del Templo de Jerusalén. De ahí viene la arquitectura paleocristiana, que sé yo, después va a venir los artes medievales tempranos, va a derivar al románico, el románico llega al gótico, y el gótico comienza su gran, nosotros junto con el gran arte románico, desde el año 1000 más o menos, un gran desarrollo, y va a pasar que son tan poderosos los proyectos de arquitectura que muchos van a quedar inconclusos en el momento que en el siglo XV comienza a decaer el estilo gótico, y muchas obras góticas comenzadas sobre todo en el siglo XIII, XIV y XV, las últimas, van a ser continuadas lentamente los siglos siguientes, cuando ya el gótico no está de moda, podemos decir, y de repente en el romanticismo, en el siglo XIX, estas iglesias comienzan a tener un auge y se decide terminarlas. Hay tres clases emblemáticos que son importantes y en orden: la Catedral de Ulm, ¿no es cierto?, que se termina con su gran torre de 167 metros en Alemania, que va a ser la más alta de la cristiandad desde ese momento, ¿no es cierto?, hasta este año. Después viene la Catedral de Colonia, que también había quedado inconclusa el cuerpo occidental, donde están las torres. Algunos dicen que tiene 144, otros dicen que tiene 157 metros, pero la segunda más alta, ¿no es cierto? Después venía Estrasburgo. Bueno. Pero también a comienzos del siglo XX se decide también terminar la Catedral de Barcelona. Es el año 1882 cuando se comienzan las obras, o quizás un año antes, de la cripta con Francisco de Paula, y el año 1882, nosotros estamos en plena guerra del Pacífico, ¿no es cierto?, en las campañas finales, Gaudí toma la obra de la Sagrada Familia. La interpreta primero, él va siguiendo un poco el estilo neogótico que había impulsado Francisco de Paula, y mientras él va madurando como arquitecto, ¿no es cierto?, va surgiendo su propio estilo de interpretación, ya no una iglesia con una torre, sino una iglesia con 18 torres. Hay que decir que muchas catedrales medievales fueron proyectadas con 9, 7 torres también, ¿no es cierto? Entre ellas Chartres, o la catedral, ¿no es cierto?, de Laon, la catedral de Reims, ¿no es cierto?, tienen más o menos 7 torres, 9 torres, la catedral de Chartres. Esta tiene 18 torres. Pero interesante es que, y aquí viene un poco lo bonito de la arquitectura, que la arquitectura, como la entiende Gaudí, no es la reproducción de un lenguaje, como había sido la arquitectura neorrománica del romanticismo en el siglo XIX, sino que es una iglesia
que es no la reproducción de un lenguaje, sino que la generación de un lenguaje. Es decir, tomando los elementos, el simbolismo, el tema litúrgico, ¿no es cierto?, y el tema espacial de la arquitectura, de la gran arquitectura, ¿no es cierto?, medieval, él la reinterpreta y hace esta iglesia, que es, podemos decir, el canto del cisne probablemente, de esta tradición viva e ininterrumpida. Pero lo bonito es que él toma la obra en 1882, hoy ya estamos en 2026 y todavía no la terminamos. Nos ponemos todos nosotros, porque todos somos Gaudí hoy día, nosotros todavía no la terminamos, y eso es muy bonito porque toma una tradición que viene desde el origen de la cristiandad misma. O sea, sin fisura. Es muy bonito, porque es una posta, nos va entregando el testimonio, ¿no es cierto?, generación por generación, y nos hace esa labor, ¿no es cierto?, de la transmisión de la tradición viva e ininterrumpida durante todos estos siglos. Y eso que es tan antiguo como la cristiandad. Y más antiguo si tomamos el Templo de Salomón. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, y aquí viene la pregunta, para esta introducción, que Gaudí dejó discípulos. Y José Manuel Almuzara, cuando él entra a estudiar arquitectura en Barcelona, conoce a los discípulos directos, o sea, los que fueron discípulos de Gaudí, de primera mano, o sea, a los que conocieron a Gaudí. Entonces, me gustaría que tú nos narraras un poco ese encuentro con esas personas que fueron los perpetuadores, los seguidores, los continuadores, ¿no es cierto?, de esta obra. Y cómo se transmitió también esta tradición viva e ininterrumpida, ¿no es cierto?, en la Sagrada Familia. Bien. No, primero, muchas gracias a todos por la invitación. Y bueno, en un día especial, porque además es el cumpleaños de María Luisa. Y igual, doble fiesta, ¿no? Y esto no me ocurre todos los días. Ir a una conferencia y tener una persona en directo. Y luego lo segundo, como diría que un entendido, que quizás, bueno, pero es motivo para que, por alusiones podría hablar, es que esto empieza en el siglo XII. Bueno, según ayer, con fuentes bien informadas, con lo cual Gaudí pues sigue, ¿verdad?, la tradición del siglo XII, Poblet, pero bueno, esto da para otro tema. Y nada, pues muy contento, gracias por todos. Y como ha dicho lo de las alturas, simplemente voy a leer una frase solamente. León XIV, el 10 de junio de 2026, perdón, el centenario, que la Sagrada Familia es la iglesia más alta del mundo. Esto estamos de acuerdo. No para destacar en clasificaciones mundanas, esto es lo que más me emocionó, sino para guiar los pasos del pueblo de Dios que peregrina en España, con la cruz que ilumina el camino como una lámpara encendida en la espera del regreso del esposo. Que eso es para mí lo bonito y lo que siempre suelo transmitir de Gaudí, ¿no?, que buscar lo esencial, ¿eh? No esas cosas, como dice el Papa, como mundanas, ¿no? Bueno, que está bien, ¿no?, para clasificaciones, pero quizás esos son aspectos, pero no es lo esencial, ¿no? Entonces, ya volviendo a la respuesta, con perdón, pues hace 50 años yo también era joven, ¿no? Entonces estaba estudiando quinto de carrera y el profesor Bassegoda me hizo hacer un trabajo que era levantamiento de planos de las masillas del Maresme. El Maresme es una comarca al norte de Barcelona, ¿no?, cercana al mar Mediterráneo, bueno, pegadita, y Mataró es la capital. Y entonces Lluís Bonet Garí, pues yo lo acompañaba sin saber que era discípulo de Gaudí. Después, ya como vivía en ese barrio, me invitó y me dio a conocer a Isidre Puigboada. Entonces, para mí, que nunca he tenido abuelos, los dos fallecieron antes de... Y pues para mí eran como mis abuelos, ¿no? Era para mí algo muy emocionante, ¿no?, porque tener esos señores de 85, 86 años, yo tendría 23, 24, que me fueron explicando, sacaban las maquetas y los planos, ¿no? Entonces, ese fue mi inicio, ¿no? O sea, y ahora, justo hace 50 años, y el año que viene, pues hará 50 años que soy arquitecto, según el colegio me van a dar una medallita, bueno, a todos, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es que, gracias al profesor Bassegoda, conocí a dos discípulos de Gaudí, y gracias a eso conocí no solamente al hombre arquitecto, que está muy bien, sino al hombre cristiano, que pues todo es una... No se puede separar, ¿no?, la conciencia humana como la conciencia cristiana, como decía Benedicto XVI, sino que Gaudí fue arquitecto genial y cristiano consecuente, con palabras de Benedicto XVI. Y eso es lo que más, bueno, es lo que voy transmitiendo y que lo reflejo en el libro, ¿no? Cómo Gaudí puede ser escuchado, ser profundizado a través de una cárcel, a través de Rancagua, ¿no? Esta maqueta la habrán reconocido todos. Si hiciéramos un examen ahora, todos aprobaríais, ¿no? Sabéis de
¿dónde se va a hacer esto? Todos lo sabéis, ¿no? Entonces aquí Beatriz pues nos puede explicar luego el por qué está esta maqueta aquí y qué es cómo está últimamente este proyecto. Bueno, respondiendo a la pregunta, pues eso, ¿no? Yo tuve el privilegio de conocer a estos discípulos y después con otras personas que fui conociendo, pues ver el arquitecto más allá de la arquitectura, dijimos, piedras que te dicen, pero para eso tienes que tener capacidad de observación, capacidad de asombro, aprender a mirar para aprender a vivir, que es lo que últimamente digo, y que son piedras que hablan. Los arquitectos, ¿verdad?, no hablamos generalmente, no escribimos, sino que el oír lo hace con palabras. Pasa que hay ¿por qué y para qué? ¿Por qué y para qué? Por ejemplo, decía esta mañana unos jóvenes de maristas, de estudiantes en Rancagua, ¿por qué y para qué Gaudí pone un pelícano? Entonces, bueno, eso es lo importante, ¿no? Más allá de que esté el pelícano, que nos guste esa forma, el por qué y para qué, las cosas que hace Gaudí, ¿no? También en la obra civil también pone su fe, ¿no? Bueno, ¿sí? Sí, muchas gracias, muchas gracias. Loreto, a ti me gustaría preguntarte el descubrimiento, el primer descubrimiento, ese como primer amor que uno tiene cuando uno conoce un personaje, ¿no es cierto? En este caso Gaudí, que uno entiende, claro, que es probablemente no es la única estrella en el firmamento, ¿no es cierto?, del momento, ¿no es cierto?, del Art Nouveau, del modernismo catalán, pero es sin duda, ¿no es cierto?, la estrella más brillante de ese firmamento. ¿Cómo fue el primer encuentro con Gaudí? Y ahora, retrospectivamente, ya que han pasado los años, ¿cierto? Tus 5 años que ingresaste a la escuela, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves hoy día a Gaudí? O sea, todo ese proceso desde que lo conociste a hoy día, ¿cómo ha sido ese proceso de reflexión que tú has tenido sobre la figura de él? Bueno, también aprovecho de saludar, agradecer por estar aquí, un honor para mí estar hoy día acá con el autor de este bonito libro, que lo disfruté mucho leyéndolo. También voy a decir algo también relacionado con lo que leí en el libro, también que creo que fue parte de lo que me llevó a encantarme más de Gaudí, y que tiene algo que ver con el libro. La verdad que, bueno, Gaudí yo lo conocí estudiando arquitectura, como todo, un gran referente, quizás un genio, como también aparece en el libro, un precursor, sobre todo para nosotros los arquitectos, de la arquitectura moderna, incluso con temas estructurales, espaciales muy interesantes que no son tan fáciles de ver en su arquitectura, sino que una vez que uno lo entiende. Pero sin embargo, me fui encantando cada vez más de Gaudí una vez que estuve sus obras. Y yo creo que algo que dice el libro, yo creo, y también lo conversé con Beatriz cuando llegué. Bueno, resultó que la primera obra que conocí de él fue Comillas, que es una obra quizás un poco no tan conocida, una casa, que es también de la arquitectura más de su inicio, tiene algo a la Vicens, ¿no? Sí. Me encantó, muy linda, increíble, pero realmente lo que me maravilló fue cuando pude entrar a Casa Milá y luego cuando pude conocer la Sagrada Familia. Casa Milá o La Pedrera, la verdad es que me emocionó, ¿no? Y eso es lo que pasa con la arquitectura Gaudí. Y un poco le decía a Beatriz, cuando entré a la Sagrada Familia, la verdad es que volví a pensar en el libro. Es una arquitectura que tiene que ver mucho con los sentidos, con la emoción, y algo que aparece como en ese espacio memorable. Él trata de que la gente se emocione, y con eso recuerde lo que es ser un ser humano, una persona, digamos, porque con la naturaleza yo diría que es con las pocas cosas que uno realmente se emociona. Cuando llega a un lugar increíble y tú ves la naturaleza, tú dices, bueno, aquí está la mano de Dios, un poco, ¿no? Yo no sé cómo esto, tan espectacular, ¿quién lo hizo? Él es un poco lo que trata de hacer en su arquitectura, trata de crear lugares espectaculares que realmente te emocionen. La arquitectura Gaudí creo que tiene eso, pero tiene una forma de ver y percibirse que también es necesario que sea así. Cuando yo estuve en la Sagrada Familia, me hubiera gustado verla más en penumbra, me hubiera gustado verla más con ese pasar del día, con la luz que pasaba a través de sus cristales. Me hubiera gustado ver cómo cambiaba con el tiempo, que hoy día es más difícil porque está iluminada para el turismo y todas esas cosas. Pero creo que él lo logra muy bien en su obra porque realmente llega hasta los huesos y emociona. Y eso yo creo que es lo lindo que tiene la obra de Gaudí. Gracias. En el libro hay un pasaje que a mí el que más me llegó, digamos, y que tenía su razón de ser en un libro anterior, de La Piedra del Maestro, de La Piedra del Maestro, ¿no? La Piedra del Maestro. La Piedra del Maestro, que también es de José Manuel, y que tiene que ver con un japonés que llega a trabajar, un escultor japonés que llega a trabajar
a la Sagrada Familia, Etsuro Sotó, y que él estaba, le hicieron una prueba para ver cómo esculpía bien, así que lo dejaron como un maestro que creo que estuvo activo entre los años 70 y 80 o 80. 1978. Ya, Hasta ahora. Aún sí que todavía. Existe y es. Perfecto, ya. Así que cuando vayan allá hay que conocerlo. Y hay una frase que creo que es del otro libro, pero que decía algo así como, Etsuro Sotó, digamos, de tradición shintoísta o budista, ¿no? En Japón, que es como la religión tradicional de allá, y dice, yo antes veía a Gaudí, pero ahora veo lo que él veía. ¿Bien? Y en ese momento surge una amistad, no sé, que me acuerdo que se cruzaban por la calle, ¿no es cierto? Se saludaban, así, qué sé yo, hasta que un día, no sé si tú te acercaste o no se acercó, pero bueno, conversemos. ¿Ah? Y él tenía muchas preguntas acerca del significado y el simbolismo, ¿no es cierto?, de las imágenes de la Sagrada Familia. Y se empezaron a juntar, creo que todos los sábados. Los miércoles en un bar. En un bar era de mala muerte, no sé cómo era. A veces sí, a veces en un bar que 30 años después fuimos a ver a que era niño, ya no era niño, sino 30 años más, y nos sirvió un café y recordamos el inicio. Eso, cuéntanos un poco de esa conversación y a qué llevó finalmente toda esa conversación. O sea, antes, en la primera intervención, Gaudí entra a trabajar en noviembre de 1883 y está condicionado por el otro arquitecto que ha hecho la cripta, los pilares, y es, como bien decía, neogótico. Entonces, como todo eso se ha hecho con donativos, él no hace, bueno, fuera todo y hago mi proyecto, sino, lógicamente, aquello significa 1 peseta, 5 pesetas, 2 pesetas, con lo cual continúa. Pero a finales del siglo XIX, una señora, Isabel, recibe una cantidad de dinero enorme por su herencia y lo dona a la Sagrada Familia. Entonces él pasa de una torre que tiene el proyecto inicial neogótico a 18 torres. Y ahora la pregunta es, ¿por qué 18? Porque 12 son los 4 angelistas. 12, 4, 16, Jesucristo y la Virgen. Bueno, entonces todo eso complica muchísimo a la Junta Constructora, a la Asociación de Devotos de San José. Pero, ¿qué hace Gaudí? Como listo él, dice, yo voy a morir, no voy a acabar, hace una fachada. Es interesante para ver o sea, igual que en Rancagua, se va a hacer solo, de momento, la capilla, ¿verdad?, que Fray Angélico Aranda recibe de los planos de Gaudí, porque así la gente, wow, sienta la necesidad de seguir construyendo. No va a hacer la zona cultural, sino ante la belleza, decía Gaudí también, ante la fachada del nacimiento, que eso atrae, porque es el niño Jesús que nace, los angelitos, los pastores, la pasión, el dolor no nos interesa mucho y la gloria es demasiado grande. Entonces, es una idea de marketing genial. Cuando muere Gaudí solo existe una torre y además una fachada casi completa. Pero bueno, entonces, en 1978, yo ya conocí a los discípulos de Gaudí, como he dicho antes, y me presentan al japonés, Etsuro Sotó, que él iba a ir, en principio iba desde Japón, estaba cansado de su trabajo, sintió la llamada de la piedra ante un semáforo, bueno, y dejó la enseñanza y se fue a París en avión, y de París tenía que ir a Alemania porque le habían dicho que en Alemania estaba la escuela de picapereros más importante del mundo. Pero nunca llegó a Alemania. ¿Por qué? Porque tuvo el error, entre comillas, de decir, voy a ir a Barcelona un momento, conozco de la obra, que había oído, y al ver a esa familia de lejos... Suelta el micrófono. Se cayó el micrófono. Sí. Ahí. Y al ver a esa familia de lejos, vio que era una piedra viva. Había estado en el Museo de Louvre, ahí en París, y todo era muerto para él. Y entonces pensó, ahí quiero trabajar. Entonces le hicieron una prueba, como bien dice, total, que al final de los años 80, 1980, pues vi que vivía en mi barrio, en el barrio vivía muy cerca de esa familia, y entonces íbamos por la acera, él iba por un lado y yo por otro, y buenos días, adiós, hola. Y un día decidí cambiarme de acera. Esto lo dije en Andalucía un día y se armó la marimorena del distrito. Lo habéis pillado, ¿no? Entonces los profesores, callados. Bueno, el caso es que, bueno, dicho ahora salir del armario, como dicen ahora, pero bueno, el caso es que yo crucé la acera para invitarle a un café y ahí empezó una amistad. Entonces cuando él me decía, como bien decía Cristian, que no entendía por qué lo que él ha restaurado el portal del Rosario, etcétera, etcétera, entonces me dijo, bueno, si quieres quedo contigo los miércoles a las 6. ¿Por qué a las 6? Porque todo el mundo se iba a casa
los trabajadores se cerraron. Entonces nadie supo que durante 2 años, que se hace pronto, todos los miércoles y algunos sábados estaba yo allí con él hablando de lo que significa, para entender lo que él hacía, porque él quería, como bien dice Cristian, mirar a donde mira Gaudí para entender los porqués y para qué, ¿no? Y al cabo de 2 años, 1991, septiembre, yo dije, oye, llevamos 2 años, ya somos mayorcitos, él tiene un año menor que yo, aunque es más grande, y le dije, si quieres lo dejamos, somos amigos, pero no hace falta seguir la catequesis. Bueno, me gustaría, pero me falta un empujón. Total, que le invitan a ir a Madrid, y al volver de Madrid me llamó por teléfono y me dice, José Manuel, quiero bautizarme. ¿Qué pasó en Madrid? Página 89 del libro que ha dicho él. Es una cuña publicitaria. Pero bueno, el caso es que, no, voy a poner más el corazón y no la pela. Entonces, en Madrid, imagínense, tú eres madre, María Luisa. Entonces, imagínate que estás en el aeropuerto. Ahora imagínate que yo soy un japonés, más grande, estoy delante tuyo y tú estás con tu bebé. Entonces él está esperando el avión. Sí. Y entonces ve el amor tuyo hacia tu hijo. Y el niño está súper agustito, ¿no? Entonces él, como es muy artista, se fija en la fisonomía, las proporciones, ¿no? El amor que denota una madre en un hijo. O sea, 2 años de catequesis y flores. Entonces, esa mujer desconocida le hizo pensar, si eso es el amor humano, ¿qué será el amor divino? Para conocerlo, tengo que bautizarlo. Toma ya. O sea, si tenéis dudas de fe, al aeropuerto de Madrid. Y esa fue la historia que ha ido muy bien porque a veces hacíamos la conferencia juntos y hasta que una vez, en una conferencia, que fue la última vez, dije, bueno, aquí, imaginaos que él es el japonés, Echoro Soto 2 años para convertirse. Pero hay un coreano del sur, Jung Jan-yu, que también sale en el libro, en el cual su gobierno le mandó una semana a Barcelona para organizar una exposición en Busan, la segunda ciudad de Corea del Sur. Una semana, era el directivo de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo. Bueno, él solo. Entonces recibimos una carta con fecha 19 de marzo de 1998 diciendo, simplemente digo el resumen, que viendo la obra de Gaudí descubrió el hálito divino que tiene su obra y eso le llevó a la existencia de Dios. Vine siendo budista convertido, o sea, practicante, y me fui queriendo ser católico y ser bautista. Entonces le dije, mira, este japonés 2 años, un coreano 1 semana. Nunca más lo he vuelto a decir. Y hay una japonesa también. Y hay una japonesa, exactamente, que trabajaba con él en su despacho de escultora, se llama Montserrat ahora, y se ha casado con el segundo de a bordo de los arquitectos, David. O sea, Jordi Folís el jefe y David. Entonces, no historias muy bonitas porque Gaudí, como digo aquí también, atrae, convierte, impacta, convierte. Incluso a veces digo y duerme. O sea, si no duerme, pues también es una cosa hermosa. Hay una frase muy bonita que es una de las últimas frases de Gaudí, digamos, que es cuando él sale, creo que a misa esa mañana, al atardecer, creo, al atardecer, sale de la Sagrada Familia y le dice a uno de sus escultores, le dice, Vincent, te tengo que decir que mañana ven temprano porque vamos a hacer cosas muy bonitas. Que parte así el libro, arranca más o menos con la introducción, ¿no es cierto?, el libro, y estaban haciendo unos candelabros, o sí, una lámpara, o sea, un objeto, se imagina estar encargado de la Sagrada Familia, y hace una obra pequeñita. Entonces, ¿cómo te impacta a ti un poco el corazón al descubrir, más allá del Gaudí arquitecto, el Gaudí persona? El ser humano, con su sensibilidad, con su este amor por las cosas bien hechas, esta frase bonita que escribieron a esto, primero el amor, después la técnica. Hay la palabra griega, porque los griegos no tienen arte, tienen la palabra tecné. Pero tecné, hay una traducción muy bonita que nos enseñó en la arquitectura que decía, la tecné es un saber hacer con amor. Donde se une un poco lo que decía Gaudí, ¿no es cierto? Un saber hacer con amor. Entonces, ¿cómo te impacta a ti en tu quehacer profesional, en tu labor académica, en la enseñanza de los alumnos, un poco esta frase así de, no sé, un hombre de 71 años, venís temprano que mañana vamos a hacer cosas muy bonitas, un candelabro, o sea,
hasta el amor por lo pequeño, ¿no es cierto?, por lo mínimo, era una cosa como impactante. Entonces, como enseñanzas que tú te llevas como para la casa, para tu corazón, para tu vida, al descubrir esta otra dimensión más humana de Gaudí, así que de repente pudiste Bueno, conocer. yo leyendo el libro fui anotando muchas frases, guardándolas. La verdad es que tiene frases muy bonitas que me recuerdan el día a día. Yo creo que, bueno, la belleza es algo que yo siempre le digo a mis estudiantes que no lo olviden, pero creo que, como lo dice Gaudí, es muy lindo que, o en la obra de Gaudí uno lo ve, la belleza es quizás una de sus, no sé, es hacia donde él quiere llegar, pero no llega a eso a través de la belleza, o sea, la belleza aparece al final. Entonces creo que es muy bonito, también lo dice el libro, como sus bases están finalmente en lo que dice Vitruvio, ¿no? Que también es parte del libro, digamos, firmitas, utilitas y luego belleza, ¿cierto? Y quizás, claro, después mirando, yo volví a mirar, aproveché del libro para ir mirando también la vida de Gaudí, un poco su trabajo. Eso era lo que él hacía. La verdad es que él, a través de la búsqueda, bueno, es muy lindo porque él siempre parte todo, y también se dice de su biografía desde el principio, siempre observando, mirando. Yo siempre también le digo a mis estudiantes, quizás lo que nos diferencia a los arquitectos del resto de los profesionales es que tenemos que mirar de otra forma. Tenemos que saber mirar de otra forma, de darnos cuenta de otras cosas, de ser más sensibles a todo. Y es un poco lo que nos enseña Gaudí. Él desde chico, dicen que quizás fue una de las cosas por la que fue tan especial, desarrolló mucho esa sensibilidad a lo natural, en el caso de la naturaleza, pero a entender las diferencias de la luz, a entender cómo la luz cambia al pasar a través de un árbol en verano, en invierno, en otoño. O sea, cosas tan simples como esas, poderlas llevar a la arquitectura. Entonces, él parte con esa idea de primero saber mirar. Al saber mirar, investigar. Él investiga sobre la forma, el espacio, cómo ocupa la naturaleza muchas veces para investigar, digamos, en las formas y la estructura, porque se basa en lo que ya existe, que también es muy lindo, que él también dice, lo original es mirar lo anterior, ¿cierto? Es mirar el origen. Volver al origen, sí. Exacto, entonces yo lo encontré notable, digamos, toda esta frase, porque tenía mucha resonancia un poco con lo que yo a veces le digo a los estudiantes. Volver a mirar hacia atrás, a mirar lo que ya existe, no es necesario inventar la rueda. Y bueno, y él miraba los inicios de los inicios, miraba la naturaleza, y a partir de eso investigaba, a partir de eso estudiaba, hacía maquetas, trabajaba en la forma, en la estructura, bueno, un precursor de las estructuras, de la sostenibilidad, de la ventilación natural, de la iluminación, de las grandes luces, de las bóvedas, digamos, en todas sus formas, impresionante, de la planta libre casi Milán, entonces, y todo eso para llegar a la belleza, ese era su fin último, pero no era la belleza por la belleza, y eso era lo lindo. De la verdad. La belleza es el resplandor de la verdad. El resplandor de la verdad. Y para ello tenía que conocer muy bien los seres de la creación. Y especialmente, creo yo, a los hombres. Bueno, hombres y mujeres, ¿entiendes? Bueno, sí, finalmente la arquitectura está hecha para las personas, entonces es importante entenderlas y observarlas y saber cómo crear un espacio que realmente quede para la posteridad. Y también él dice, como un trabajo bien hecho va a ser lo que va a quedar, como que lo que se va a recordar. Entonces creo que hay frases muy bonitas en el libro que me hicieron ir mirando hacia atrás, mirar el trabajo de Gaudí con más detalle, más poder detenerme también en cómo hacía su trabajo, así que también me gustó mucho, la verdad. Y lo del trabajo, ¿te acuerdas? Lo del trabajo, es una frase que me aplico desde que conocí a Gaudí a través de estos arquitectos y que profundicé. Decía Gaudí que el trabajo es fruto de la colaboración y tiene que basarse en el amor. Y el arquitecto, bueno, yo pienso que todos, el maestro, el ama de casa, el enfermero, etc., sabe saber aprovechar de las cualidades que tiene cada uno. Lo importante es descubrir para qué sirve cada uno, porque todos servimos, pero no todos para lo mismo, ¿verdad? Por eso siempre me gusta pensar en Gaudí, porque esto lo escribe John Matamala, escultor, hijo de Llorens Matamala, muy amigos de Gaudí, que conoce a Gaudí desde pequeño, y decía, Pedro, haz esto. Porque conocía a Pedro, y si le decía hacer eso, es que aquel hombre estaría disfrutando porque conoce las virtudes, los dones de Pedro. Andrés, tal. Incluso decía, Raimundo, no comas tanto que vas a explotar. Te vas a caer del andamio, bueno, este es Gaudí, ¿no? Que es entrañable, ¿no? Entonces eso del trabajo, y también, si me permitís, perdón, sí. Como no hemos ensayado, ¿ves? Me estoy cargando las preguntas. Pero el libro se resume en dos frases, y voy a decir una de Gaudí, que me gusta mucho porque, como llevo tantos años, siempre voy cambiando un poco, también para no aburrirme y no repetir.
que las cosas provechosas no se hacen de cara a la retribución. Y sobre esto, Beatriz Valenzuela tendría mucho que decir, ¿verdad? Como voluntaria en este proyecto de Rancagua. Las cosas provechosas no se hacen de cara a la retribución, porque ya sabemos que no es fructífero sin el sacrificio. Y el sacrificio es la disminución del yo sin compensación. Increíble, ¿no? Y esto realmente pues, es creo una maravilla, ¿no? De la disminución del yo, que a veces uno puede... De hecho, una arquitecta que estuvo en una conferencia en 2003 en Lima, porque vinimos después de 2002, nos invitaron a llegar a Itaca, todo, etc. Y hablamos de Gaudí, y esta mujer dudó si ir a la conferencia. Entonces nos escribió una carta, porque ella buscaba eso, ¿no? El yo, arquitecta, fama, dinero. Entonces descubrió que Gaudí también era un hombre sensible de cara a las necesidades de las personas, de los enfermos, de los niños. Total, pues nos hizo una carta, que también está en el libro, Lorena, en la cual pues, iba a dedicar parte de su tiempo a esas personas que no tienen nada, como hace Beatriz en Rancagua, ¿no? Y o sea, ayudar a crear con bambú, que es una experta de bambú a nivel mundial, pues casas para esas personas, igual que haría Gaudí, ¿no? Las necesidades, y eso es lo bonito, ¿no? Y eso es lo que pues, trato de explicar en el libro, ¿no? Cómo Gaudí te toca el alma, el corazón. Perdón. No, esta frase que dice, si quieres ir solo, anda rápido, yo no sé si esa es de él, sí, ¿no? sí, creo que sí. O sea, si quieres ir rápido, puedes ir solo, pero si quieres Ir lejos, tienes que ir acompañado. acompañado. Sí, Sí, sí. sí, Muy esa bien. frase. Oye, hay un encuentro, no es un encuentro, sino que son comentarios que el gran arquitecto, digamos, vamos a decir, después de la Primera Guerra Mundial, es Le Corbusier, ¿cierto? Y él conoce algunas obras. Yo sé que vio la capilla de la cripta Well, pero también vio la escuelita, y después me quiero referir a la escuelita, pero él quedó maravillado por esa escuelita muy precaria que hizo al lado de la Sagrada Familia. Hoy ya no existe, ¿no es cierto? Tengo entendido que... La escuela, sí. ¿No la demolieron esa? No, la cambiaron de sitio. Ah, la cambiaron de sitio, ya. Entonces, él conoce esa escuela y queda maravillado, dice, estoy maravillado del conocimiento de las estructuras, estoy maravillado dice, de la estructura, de la fuerza, de un hombre de una fuerza, y dice, de una fe y de una capacidad extraordinaria. Y queda muy bien, y después llega, ¿no es cierto?, a ver la cripta Well, y también queda maravillado por las estructuras, qué sé yo. Y por otro lado, Gaudí también comenta a Le Corbusier. Sí. Y dice, él hace todos sus proyectos, pues él vio unas maquetas, dice, todos sus proyectos son como unos paralelepípedos, dice, y como que este señor tiene como una mentalidad de carpintero, dice. Es bien interesante porque son hombres de distintos movimientos, porque acuérdense que el modernismo, el cual más o menos está inserto con esta arquitectura orgánica, ¿no es cierto?, Gaudí, frente a una arquitectura absolutamente racionalista, ¿no es cierto?, que propone Le Corbusier, son visiones diferentes. Pero me quiero referir un poco a la escuelita. Y no tanto en la parte estructural, ¿no es cierto?, y toda esa cosa que yo, esa obra no la conozco, yo pensé que estaba demolida, no sabía que le habían trasladado. Pero hay una cosa que es bien bonita. Entre finales de julio y comienzos de agosto de 1909 está lo que en España se llama la Semana Trágica, que es una revuelta, ¿no es cierto?, contra la inscripción militar, ¿no es cierto?, de la gente más pobre, qué sé yo, y el pueblo se levanta, los anarquistas, qué sé yo, y gente que en ese momento estaba muy, muy, muy difícil la situación política, se levanta y hay una revuelta contra la alta burguesía, contra la aristocracia, contra el clero, porque el clero asimilaba, ¿no es cierto?, que era seguidor un poco, ¿no es cierto?, del poder, ¿no es cierto? Y esto lleva a la destrucción, ¿no es cierto?, en Barcelona de, creo que 27 templos, no sé muy bien, bueno. Sí. El tema... Disparos, y bueno, sí, hay de todo, ¿no es cierto?, destrucción, qué sé yo. Y Gaudí, es súper bonito este ejemplo, porque Gaudí, en vez de tomar partido, ¿no es cierto?, por una facción u otra, en vez de reaccionar, ¿no es cierto?, también de forma violenta, que es lo que uno tiene cuando uno se siente atacado, ¿no es cierto?, sobre todo, imagínense que a él destruye las iglesias, la cosa que él más amaba, su fe, vivía en eso y ve vulnerada su fe, el ataque, ¿no es cierto? Bueno. Y él dice, lo que hay que hacer es ayudar a educar
a la gente, a los niños, estos productos de los cinturones, estos que se empiezan a acercar y a rodear la ciudad, que son los cinturones, ¿cierto?, de los obreros, ¿no es cierto?, que empiezan a construirse alrededor de la ciudad, con todas estas cosas. Y dice, lo que hay que hacer es dar una educación, ¿no es cierto?, a los niños, y no importa de dónde vengan y sus ideas, digamos, esto es para todos. Entonces, como él también empieza, y aquí quiero llevarte más al plano de Gaudí persona, cómo estas lecturas de estos testimonios de él, de estos ejemplos con sus obreros, del trato con los obreros, de su identificación con los pobres hasta el día de su muerte, empieza en ti a pasar la frontera, porque uno dice, hay un Gaudí que es tremendamente creativo, tremendamente, ¿no sé, con una lucidez extraordinaria, con una imaginación desbordante, y uno tiene que, surge en uno la pregunta irresistible, ¿por qué este tipo es así? ¿Por qué es así? Y empezar a indagar cuáles son los motores, cuáles son las cosas que lo mueven, y uno empieza a descubrir a un tremendo personaje, y eso hace que también te lleva a ti, el año 1992, por ahí, ¿no es cierto?, a armar, ¿no es cierto?, el grupo o el comité, ¿no es cierto?, pro beatificación de Gaudí. ¿Cómo fue el momento en que esa transformación en ti, que tú ves a un hombre con unos rasgos, ¿no es cierto?, virtudes heroicas, ves una dimensión que nos desborda, cuando uno lo empieza a conocer, que ya dice, claro, es que hay algo aquí, ¿no es cierto?, en esa persona? Bueno, pues para contestar a lo de las escuelas, lo podéis ver en imágenes, porque es muy interesante lo que dice Le Corbusier y lo que hace un amigo llamado Cardoner, que ya falleció, sobre las escuelas, porque Le Corbusier descubre aspectos y mi amigo ya fallecido Cardoner descubre lo esencial. Entonces, a las 6:30, pasado mañana, ¿verdad?, estáis invitados a ir al campus Los Leones, ¿eh? Y es gratis. O sea, la entrada y la salida. Con lo cual siempre es interesante. Bueno, la Lorito sí deja pasar a quien ella estime conveniente. Bueno, eso se puede entrar, no sé si es algo indiscreto. Bien, entonces, pero es muy bonito el tema porque esa obra, es que ahora me faltaría para explicar algo, pero es muy bonito cómo Gaudí se quedan aspectos que es muy interesante, iluminación, funcionalidad, pero Carbonell descubre que va más allá, ¿no?, que son 3 corazones, más obra, etc., ¿no? Y entonces, claro, mi amigo Chulo Soto, como he dicho antes, el bautismo fue, bueno, no lo he dicho creo, el 3 de noviembre de 1991. ¿Por qué el 3 de noviembre? Porque el 3 de noviembre de 1883 Antonio Gaudí recibe el encargo de hacer la Sagrada Familia, de continuar la obra que ha empezado otro, ¿no? Y él tenía solo 31 años, estamos en 1883, Gaudí nació en 1852 y estuvo hasta que se murió. Más de 40 años trabajando, lógicamente hacía otras cosas, pero los últimos 12 años de su vida de forma exclusiva. Entonces, estaba en la Sagrada Familia, dejó la casa Milá Segismund, que es el apellido de la mujer, la Pedrera, y bueno, llegó a un enfrentamiento, llegó a juicio, ganó el juicio Gaudí, y el dinero, 160.000 pesetas, lo dio a los pobres, porque él decía que no iba por la pega, sino por la justicia. Que eso para un catalán tiene mucho interés, por perdón. ¿Estáis claros? No, yo también. Entonces, pero bueno, entonces, claro, después de esta historia de mi amigo Chulo Soto, de lo que había leído, profundizado en Gaudí, pues vimos que una persona estuvo predicando en Redons, ¿no?, por cercano a Reus, donde Gaudí se desarrolla en la naturaleza y descubre esa naturaleza, que además es bonito porque Gaudí decía, llámalo, con los cestos de flores, con el piar de los pájaros, el cipreo de los insectos, las montañas de clares que había al fondo, vi las maravillosas imágenes de la naturaleza que es el maestro. Es una frase muy poética, pero se descubre lo que decía ella, el amor de Gaudí a la naturaleza, ¿no? Entonces, este hombre, predicando, Juan Pablo II decía, ¿por qué no santos los laicos, la gente de la calle, ingenieros, arquitectos, amas de casa, carpinteros, lo que fuera? Entonces él sabía de mi historia y nos reunimos 5 personas, yo solamente conocía a Chulo Soto y a otro arquitecto de mi promoción, y este sacerdote trajo a un escritor ingeniero y a un jubilado. Los 5 formamos una asociación de laicos y estuvimos desde 1992
hasta 2023 como parte actora, es decir, personas que se dedican a difundir la fama de Santidad, etcétera, etcétera. Pero a partir de 2023, la asociación que preside la parte actora es una acción canónica, es decir, el cardenal Omeya, como presidente, pues tiene las funciones, pero nosotros, como estamos como asociación civil, seguimos adelante, aunque la parte actora, como digo, la lleva la asociación canónica. Pero el fin es el mismo, es decir, cuando el Papa León XIV, espero que en este año declare a Gaudí beato, porque ya se presentó un milagro, entonces ya vamos a la Generalitat y a Liberace, o sea, ya finito del fin para el cual nos hemos creado desde 1992. Pero lo más importante de toda la historia es que el Papa Francisco, antes de morir una semana, firmó el decreto de virtudes, es decir, Gaudí es venerable. No puede tener culto público, pero se demuestra, además con León XIV, que baja la cripta antes de ir a la basílica a celebrar la misa, pues es como el aval, el certificado de que Gaudí es santo, porque nunca había bajado un papa. Para mí fue el momentazo, que es lo que hice un artículo sobre ese momento que me preguntaban los periodistas. Para mí ese fue el momento más impresionante. Al día siguiente lloraba cuando me llamaba alguien, porque para mí era, como dicen en Cataluña, feina feta, misión cumplida, después de tantos años y de recibir tanto, ¿no? Porque, bueno, yo siempre me quedo con el mayor regalo para mí es estar aquí y allá, antes, después, es decir, me llevo el amor y el cariño de tantas personas que gracias a Gaudí conozco y que siempre Gaudí, pues como decía el Papa Benedicto, la belleza te ayuda a esa paz y esa esperanza que hacen falta, ¿no? Y entonces hemos recibido cartas de todo el mundo y favores, algunos posibles milagros, algunos están descritos aquí, como el milagro de Colina 1, ¿no? Es impresionante. La persona que me corregía el libro de la editorial, lo que más le impresionó es que yo estuviera 2 veces en Colina 1. ¿Y por qué no he estado hoy? Porque por fallo mío, porque no hice el certificado de buena conducta y era importantísimo. Y pues ya me conocen, he estado 2 veces, pero no, porque puede ser que en esos años sea un asesino en serie y no se me dado cuenta. Entonces, pero una cosa muy bonita que me gustaría, ya que tenemos aquí este proyecto arrancado, que creo que merece la pena que lo potenciéis, porque será el único edificio de Gaudí fuera de España, ¿no? Entonces, ahora imaginaros que tenéis la Sagrada Familia, que es una cruz latina, ¿vale? De 90 metros por 60. En el este, más o menos, el nacimiento. El sol va al sur, al mar Mediterráneo, o sea, la grandeza, la gloria, que no está hecha. Y después el sol se va al oeste, sería la pasión, ¿vale? Nacimiento, gozo, gloria, dolor. Esto se hablará luego en el examen, ¿vale? Gozo, gloria, dolor. Y detrás está el ábside, que es neogótico porque sigue la cripta. ¿Lo tenéis en vuestra imaginación? Entonces hay un claustro, que es un rectángulo dentro del cual está la iglesia. Es atípico, ¿no? Un claustro dentro del cual está la iglesia. Es como una ciudad amurallada. Entonces en el claustro, en la parte superior, al norte, hay una sacristía construida, en la otra no porque entran los camiones. Pero a lo que voy, entre una sacristía y otra, hay una pequeña capilla dedicada a la Asunción Nuestra Señora de los Ángeles y anda. Curiosamente, sí es la misma que esta. 10 metros por 10 y 30 de alto. ¿Por qué? Porque Fray Angélico Aranda estuvo en 1909, le dijo a Gaudí que quería hacer una iglesia, una capilla, y le dijo a Gaudí, pues yo voy a hacer una similar a la que usted me dice. Pero se olvidó Gaudí de darle los planos. 13 años después, Fray Angélico Aranda, con fecha 15 de agosto de 1922, le manda, oiga, bueno, no dijo esto, pero ¿no? Qué paciencia, 13 años después, ¿no? Y Gaudí le contesta el 12 de octubre, fíjense, 15 de agosto, 12 de octubre. A buen entendedor sobre la palabra. Bueno, entonces, entonces se produce este milagro, ¿no? De hacer la única iglesia o capilla fuera de España, única obra de Gaudí fuera de España, que decía Gaudí que sirva para unir los pueblos de España y América. Y entonces, imagínense estos dos abuelitos, 85, 86, 87 años y yo 24 y 25, con el plan. Entonces me dijo Lluís Bonet Garí, me dice, José Manuel, voy a hacer un ejemplo más gráfico, ¿no? Ahora imagínense, hipótesis, que soy asesino en serie. No te asustes. Llevo 20 años, hay 20 asesinatos. Entonces José Manuel, además de tocayo, que es un hombre de fe y tal, me dice, hombre, José Manuel, no puede ser.
ya está bien. Y me dice, vamos a la Sagrada Familia, entras, te conviertes, pides perdón y una nueva vida. Y me dejo llevar. Entonces vamos los dos para allá, y claro, veo aquellos 90 metros, 100 metros, no me atrevo. Y él me dice, no te preocupes, conmigo tiene pensado. Por la puerta de atrás, que no te ve nadie, a través de tu madre, a través de mamá, vuelves a Dios. ¿Qué les parece? Impresionante, ¿no? O sea, siempre Gaudí tiene, vamos, yo no lo puedo demostrar, están haciendo un acto de fe, pero si no me creen, pues allá ustedes. Pero quiero decir, así me lo explicaron los discípulos de Gaudí, ¿eh? Con lo cual, entendiendo a Gaudí y su profundidad, su amor grande a María, para mí es creíble, ¿no? Porque claro, la monumentalidad a veces te puede hacer sentir que no te atreves, pero a través de mamá, una cosa pequeñita, pequeñita, por detrás. No te ve nadie, gracias José Manuel por llevarme y convencerme. Pero bueno, entonces para mí tiene un valor añadido a lo que están haciendo o hacen en Rancagua o van a hacer, porque tiene este valor de que a través de una madre vuelvo a Dios, ¿no? Y entonces también, como remate de ese amor de Gaudí a la Virgen, últimamente, bueno, hace ya unos años, si me preguntan, una piedra para ti la más importante de la Sagrada Familia. Y me atrevo a decir la clave de la cripta. O sea, hay 12 pilares neogóticos, 12 nervios, ¡pam! La clave que aguanta la bóveda, ¿no? Y esa piedra es, yo le llamo siempre el sí de María. Antes algunos me decían que estaba yo un poco así, ¿eh? Pero desde que leí unas frases del Benedicto XVI que habla del sí de María, pues me he hinchado los dedos. Porque entonces, si Benedicto XVI habla por ti, por tu sí, pues Dios se fijó en ti y dijiste, hágase en mí, etc. Y para mí es maravilloso porque en la base de todo, de toda esa construcción maravillosa que todo el mundo alaba, está María. Su sí ha hecho posible todo esto. Y además, si tiramos una línea vertical, vamos a la estrella que ilumina. Si tú tienes en tu corazón, en tu libertad a María, puedes o debes iluminar. Bueno, esa es mi interpretación. Perdón. Sí. No, muchas gracias, muy bonito. Oye, y para ir terminando, quería hacer una pregunta a ti, Loreto, que tiene que ver con, si tú tuvieras que elegir 3 cualidades de Gaudí que descubriste en esta, o que las tenías reflexionadas de antes, que te llamaron la atención, cualidades de orden más bien personal, que también puede ser aplicado a la vida profesional de un arquitecto o de alguien que trabaja con la creación, digamos, como elemento primordial, con la creatividad. ¿Qué cosas te identificaste o te llamaron la atención y que dice, esto vale la pena cultivarlo? A lo mejor yo no lo he tenido muy desarrollado, pero me llamó mucho la atención y lo encuentro súper interesante, me llamó mucho la atención y me gustaría como de repente o enseñarlo o aplicarlo en mi vida o no sé, alguna cosa así como que te cautivó un poco de la figura de Gaudí. Ya, pero antes diré eso porque tú llevas mucho Gaudí a mía. No es la primera. Voy a volver a la escuela, es que algo que me llamó mucho la atención en la escuela de la Sagrada Familia, que tampoco era una obra que la tenía. Después, cuando dije, lo voy a mirar con más atención, me recordé que la había visto cuando fui a ver la Sagrada Familia, pero es más pequeñita, entonces no la vi, pero ahora que la vi con más detalle. La verdad que la encontré impresionante, sobre todo que la construyó en 3 meses. Y con 2 pesos, digamos. Con 2 pesos, claro. pero bueno, estos alzamientos que hubieron terminaron en agosto, creo, fueron como de Y la pagó con su dinero. De julio a agosto. Claro, y la financió con su dinero y la construyó entre agosto y noviembre, y el 9 de noviembre la inaugura. O sea, es realmente increíble. También, bueno, las estructuras son preciosas, como también hace... él dice, finalmente no pone ningún muro casi recto, porque la va estructurando, bueno... Con oído. Claro, muy bonito como trabaja solamente con el ladrillo, la verdad es que yo lo encontré una muy bonita obra. Y ahí se conjugan, como tal como dice Le Corbusier, bueno, los 3 grandes, digamos, principios de Vitruvio. Entonces creo que es una obra muy bonita y quería destacar eso, que además es como él hace la arquitectura como si fueran maquetas, la verdad, como que la hace en 3 meses a la rápida, la construye él mismo con sus maestros, impresionante. Y después quería ir a Rancagua, ya que tú lo dices, a la capilla. Creo que hay una oportunidad increíble de tener esta capilla en Rancagua. Ya lo dice, pucha, justo me tocó ver una conferencia, también aproveché estos días de estudiar un poco. No recuerdo quién era, seguro tú debes conocerla, una arquitecta que hizo una conferencia sobre la obra de Gaudí y decía que ella en un principio le costaba hablar de Gaudí.
porque no la tenía tan buena, porque había transformado la ciudad que ella conoció hace mucho tiempo, o cuando ella era pequeña, versus la ciudad que era hoy día, ¿ya? Y que la obra de Gaudí había hecho que esta ciudad cambiara 100%, sobre todo por la película del japonés. ¿La has visto? Sí. La de 1882, no me acuerdo el nombre del japonés. Sí, tampoco, sería más, aunque lo supiera, soy muy... Otago, bueno. Ahí cuando estaba en Perú también para decir Urubamba o Yanaguara. Bueno, pero lo bonito de esta película de japonés, es un documental también, que es del año 80 y algo, es más que nada muestra la obra de Gaudí como en su esplendor, muy linda en su relación con la naturaleza, con los detalles, etc. Y la hace se hace muy masiva en Japón, parece. Y el producto de eso, después llega mucha gente a conocer la obra de Gaudí, es uno de los precursores, digamos, de este turismo gigantesco que empieza a ocurrir en Barcelona. Y por eso ella cuenta que no la tenía tan buena. Pero una vez que ella empieza a estudiar la obra y se da cuenta un poco de todo lo que tú dices en tu libro y de lo observador que era, de cómo realmente él estudiaba sus obras y llegaba a la arquitectura y el espacio y su relación, digamos, y esta cosa que tiene su arquitectura que realmente emociona, ella vuelve, digamos, a enamorarse un poco de la obra de Gaudí. Entonces era un muy bonito documental. Y ahí va un poco la pregunta que tú me hacías, bueno, ¿con qué cosas me quedo yo de Gaudí? Yo creo, bueno, la primera es como volver a ser un observador, pero a darse el tiempo de ser un observador. Él decide ser como, de trabajar mucho en comunidad, pero también de ser un ermitaño al mismo tiempo. O sea, tiene siempre esa doble, no sé si vida, pero es muy solo, porque él decide llevar una vida casi monástica, de trabajo, digamos, podría haber sido benedictino, ¿no? Órate en la hora. pero decide finalmente también dedicarlo quizás a las personas. Y es muy bonito porque él también hace una arquitectura muy por los otros. Y es algo que también me lleva a esa idea, bueno, quizás el observar. El trabajo como duro. ¿Ah? Yo siempre he dicho que la arquitectura tiene eso de que no se hace así. Se hace con el trabajo duro. Y el trabajo, que también algo que también trato de decirle a mis estudiantes, si yo supiera la fórmula sería muy fácil. El problema de la arquitectura es que se aprende con el hacer. Y ese hacer puede ser infinito, y ese trabajo duro de todos los días estar ahí con las manos en el barro, creo que es algo muy lindo y finalmente lo lleva a ser el gran maestro que es. Y quizás por último, bueno, un poco también algo que dicen en su libro, la humildad. Yo creo que es algo que tú dices finalmente. Iba a recordártela. Sí. O sea, cuando me preguntan solo una palabra, yo digo humildad. Sí, muy lindo porque él define que finalmente él es un trabajador más y dedica su vida a eso, pero la humildad para otros. Y eso es lo que yo creo más lindo. No es para él, es para otros. O sea, yo soy un amante, por ejemplo, de la ciudad y el espacio público, y creo que, porque creo que es ahí donde uno realmente logra ver los resultados de la arquitectura, porque es ahí donde la gente se encuentra, es el espacio de todos, no es el espacio propio, es el espacio común. Y creo que Gaudí también lo logra hacer, porque él trabaja siempre mucho para los otros y generar lo que ha hecho, digamos, en su obra. No, y él tiene también una trascendencia, o sea, hay momentos en su vida, por ejemplo, en 1878, 26 años, acaba la carrera, hace una vitrina, además de la cooperativa mataronense, esto va a París, en la Exposición Universal, Gaudí no va a París, pero sí que va a Eusebio Güell, y esa vitrina, que recibe el segundo premio internacional de diseño, medalla de plata, claro, si hubiera sido mediocre, quizás Gaudí no hubiera sido lo que es, porque Eusebio Güell dice, ¡guau! ¿Quién ha hecho esto? Conoce a Gaudí en Barcelona y cambia su vida profesional, porque le encarga, le pone en contacto con la Universidad Catalana, Caballé, Vicens, etc., y con la Marqués de Comillas, la aristocracia. O sea, por eso decía esta mañana en el Colegio de los Maristas de Rancagua a estos jóvenes que había allí, hacer todo como si fuera lo más hermoso de vuestra vida, una silla, una lámpara. Como eso que decía él antes, Vicente, mañana ven temprano que haremos cosas bonitas, las últimas palabras de Gaudí en el trabajo, porque hay que hacer con amor todo. Primero el amor, luego la técnica, ¿verdad? Y entonces esto es una... Y esto que decía ella, pues yo me quedo con la palabra humildad. Me decían los periodistas, y no genio, digo, bueno, tú puedes ser genio, pero si no eres humilde, no. Pues a mí me encanta la humildad. Y también como instrumento. Él tiene unos dones, quizás es muy difícil tener unos dones como los que tiene él, pero lo importante es, si uno le da 10, 10. Si uno le da 1, no enterrarlo. Esto suena, ¿no? Sino que dar 1. Entonces, bueno, ese es Gaudí, ¿no? Y siempre yo creo que en equipo.
los últimos años, o sea, en 1893, en su estancia en Astorga, con el obispo Grau, tiene un salto. 1911, con la enfermedad de Puigcerdá, que tiene que ir porque tiene fiebres de Malta, ¡pum!, un salto, y ya viene a Barcelona, y como dijo el Papa Francisco, me dijo, Gaudí es un gran místico. Entonces hay que estudiarlo desde el siglo XII, especialmente con Paulet, San Juan de la Cruz, si me permites, Santa Teresa de Jesús, porque cuando él le encargan hacer las teresianas, no se pone a dibujar. No. Voy a hacer un colegio y residencia con unas mujeres que tienen una vocación. ¿Y qué hace él? Estas monjas se basan en Enrique II y en Santa Teresa de Jesús. ¿Y qué es lo más significativo de Teresa de Jesús? Según él, pues las 7 moradas. Entonces, cuando tú vas a las teresianas, qué cosa más increíble. Él se ha empapado, ha estudiado, ha meditado las 7 moradas y lo hace arquitectura. ¿Con eso qué hace? Que estas mujeres vivan más y mejor su vocación. La arquitectura te acompaña. ¿Lo sabíais? ¿No? Pues es muy interesante este tema también. Continuará. No dejen de ver el siguiente capítulo de... Oye, para culminar ya este encuentro, como dice un capítulo el capítulo 6 de la obra de José Manuel, que Gaudí atrae, impacta, engancha y convierte, quería también decirles, invitarlo. Hoy día nos acompaña Beatriz Valenzuela Fantrec. Ella es vicepresidenta de la Corporación Gaudí de Triana. Como decía José Manuel, tenemos el regalo maravilloso y dicho por Gaudí: hagan de esta capilla una porciúncula, es otro lugar donde estaba Francisco de Asís, una porciúncula que sea un santuario, dice, latinoamericano o hispanoamericano o americano, que sea un lugar de encuentro, ¿no es cierto?, de todos. Así como esa escuelita que vinculaba a toda la gente sin exclusión por pensar diferente, que sea un lugar, ¿no es cierto?, también de perdón, de encuentro. Y nosotros tenemos la oportunidad de invitarlo hoy día a ustedes, a todos, ¿no es cierto?, a que también seamos embajadores de este proyecto, porque este proyecto es un regalo que, si lo calibramos bien, lo que significa tener la obra de un próximo santo que nos regaló esta capilla, a imagen de la Sagrada Familia, de entrar ahí por la puerta trasera, probablemente, por la puerta pequeñita, humilde, ¿no es cierto?, de María, para descubrir, ¿no es cierto?, cómo Dios puede unirnos a nosotros, porque yo creo que el gran problema es que no nos sentimos hermanos, la fraternidad, ¿no es cierto?, porque tampoco reconocemos un Padre común. Y los cristianos tenemos un Padre común, ¿no es cierto?, que es Dios. Y al reconocer a Dios como nuestro Padre, también vamos a reconocer al otro como nuestro hermano y no como un enemigo. Y este lugar puede ser tremendamente poderoso para, ¿no es cierto?, volver a unir, ¿no es cierto?, a Chile. Así como también, ¿no es cierto?, lo hizo Gaudí con la Semana Trágica. Ustedes saben que el año 36, con el comienzo de la guerra, se destruyeron todos los planos y después se juntaron todos esos restos para poder construir. Y hoy día la tenemos ahí levantada, ¿no es cierto?, erguida, esta enorme iglesia, la Catedral de los Pobres, como se le suele llamar. Entonces, que nosotros seamos embajadores, difundamos, promovamos, transmitamos, ¿no es cierto?, que nos atraiga, que nos impacte, ¿no es cierto?, que nos enganche y que nos convierta también para que esto sea una realidad, ¿ya? Así que eso les voy a pedir. Así que les doy muchas gracias a ustedes por esto. Quería hacerle entrega a José Manuel de un pequeño regalito, porque yo sé que José Manuel es un ferviente mariano. Su amor por María es enorme, y no porque sea cachiporra, pero me pareció que un librito que había escrito yo hace poquito se llama El culto mariano y el protagonismo de la mujer en el medioevo, así nos enganchamos. Y yo quiero hacer entrega. Siglo XII y XIII, sí, no. Es que mi jefe me dijo el siglo XII, yo digo siglo XIII, pero oye, así que un regalo y agradecerte. Muchas gracias. Pero queremos invitarlo aquí a que tengamos un estupendo cóctel para agradecer a Loreto, ¿no es cierto?, a José Manuel por la
¡Ay, tenemos para acá! ¡Ah, pero mira qué maravilloso! Es que Amaya votó para que me lo... Pero va a tener que Muchas salir. gracias. Muchas gracias.